pocas mujeres en las letras cubanas lograron trascender los estrechos límites que entre fines del siglo XIX y principios del XX restringían su acción social y, por tanto, su reconocimiento. Como aseveró alguna vez Loló de la Torriente, nuestras escritoras, por lo general, fueron espíritus sensibles, acuciosos e inquietos, pero no combativos, y tenemos casos muy representativos de estas conductas apartadas de los medios activos, produciendo en silencio, quebrantadas por la rudeza y pequeñez del ambiente que impedía que la obra producida rebasara los límites de la estrechez doméstica. Hasta ahí la cita de Loló. Laura Mestre y Hevia, 1867-1944, fue una de estas escritoras que, a pesar de un debut temprano, al publicar con solo 18 años en La Habana Elegante la traducción que hiciera junto a su hermana Fidelia de una novela francesa, se retiró de la vida activa poco después de la muerte de su padre, el doctor Antonio Mestre, en 1887. Frustrada y amargada al considerar que injustamente no se le considerara la plaza de directora del Colegio Heredia a la que aspiraba, sino que se le otorgara a un hombre, a pesar de que ella había realizado los ejercicios de oposición con inusitada brillantez, se refugió en la casona familiar. Allí se dedicó al trabajo intelectual, a revisitar lecturas y estudios, principalmente de los clásicos, en su lengua original, como diera fe su primo, el doctor Juan Miguel Diego y Mestre. Posiblemente, pues, datara de entonces su propósito de traducir ambos poemas homéricos, portadores de los valores éticos, estéticos e intelectuales que estimaba propios para la formación de las nuevas generaciones. De su callada labor por más de 2 décadas, solo se decidió dar muestras a partir de 1912, en la revista de la Facultad de Letras y Ciencias, de la cual fueron fundadores su primo y su hermano Arístides, reputado biólogo. Al morir, dejó entre su variada papelería diversos libros, manuscritos e inéditos hasta ahora, entre los cuales se encontraban sus traducciones de Homero, puesto que en vida únicamente pudo publicar 2 de sus obras, Estudios griegos en 1929 y Literatura moderna, Estudios y narraciones en 1930. A ellos, en nuestro contexto cultural, solo el director de la mencionada revista, el profesor Diego, les dedicó breves notas, más bien a manera de anuncio de su edición, aunque del valor de ambos no dudara cuando propuso a Mestre como candidata al Premio Nobel en 1931. En verdad, dentro del ámbito colonial cubano, que marcaría sus primeros decenios de vida, Laura Mestre disfrutó de condiciones excepcionales al pertenecer su familia a una especie de patriciado intelectual que se esforzaba por dotar a su patria de un nivel decoroso en el campo de las ciencias y las letras. Al igual que su hermano, el notable intelectual y jurisconsulto José Manuel Mestre Domínguez, tuvo Antonio, padre de Laura, un lugar destacado en la vida cultural, científica y cívica de la época. Él mismo asumió la tarea de enseñar latín y griego a sus hijos, sin distinción de sexo. Propició el desarrollo del talento de Laura como escritora y pintora, al tiempo que su acceso a textos científicos relevantes de la época. Comenta la propia Laura que en su familia era una cuestión resuelta la igualdad de la mujer y su acceso a la educación superior, de manera que no tenía el matrimonio, al igual que la mayoría de sus congéneres, como único fin posible. No tuvo la joven estudios fuera de los marcos de su hogar, pero con sus lecturas procuraba, según afirmara años después, afianzar su propia interpretación, al tiempo que le proporcionaron sin duda una sólida formación científica y humanística, sobre la que erigió los firmes criterios con los cuales trascendió y
trascendió prejuicios y creencias de su época y en las que basó su vida y su obra. Esta educación notable para una mujer de época colonial fue la que le posibilitó, entre otros retos, ser la primera traductora al español de la Ilíada y la Odisea, solo precedida en lengua francesa por Madame Dacier y antecedida en España por unos pocos traductores en llevar a cabo tan ingente labor. Pero el retiro voluntariamente asumido la aisló de las tensiones que indudablemente marcaban la vida pública en aquellos finales de siglo, al tiempo que la constreñían en su proyección intelectual al ámbito decimonónico, a pesar de haber vivido mucho más tiempo en el 20. Buena muestra de ello la encontramos en el texto inicial de su libro Literatura Moderna, dedicado a la aproximación de su posible lector a los elementos de composición y estilo propios de la literatura, de los que ofrece abundantes ejemplos tomados de escritores notables, tanto clásicos como modernos, entre los que no faltan cubanos. De estos autores, solo hay un compatriota de Mestre cuya vida se prolongó en el 20, aunque la cita corresponde a un texto publicado en el 19. Algo semejante acontece en sendos estudios recogidos en el mencionado libro en torno a la narrativa y la poesía cubana. Resalta, sin embargo, que en el dedicado al obrar poético, el que si bien comienza expresando desde temprano Cuba dio pruebas de amor a la poesía y a la libertad que la llevaron a conquistar en lo poético la independencia que ya había conquistado en las letras, se ciñe en su exposición al periodo anterior de la Guerra de Independencia, iniciado en 1868. Nos presenta la poesía de José María Heredia, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Plácido, Joaquín Lorenzo Luace e incluye a Luisa Pérez de Zambrana, a quien conceptúa como la mater dolorosa de la poesía cubana, pero cuya vida y obra rebasan el periodo escogido como objeto de estudio. Elegidos todos en atención a que comparten, según su ideal, cito, el patriotismo, el amor y la tristeza motivada por los infortunios de la patria o por desgracias personales, con su estudio persigue el objetivo expreso de que ello inspire, cito, a generaciones más felices, ya que siempre resplandecen los pueblos que aman la independencia y la civilización. Llama entonces la atención el que en ningún momento, como hiciera explícito Camila Enríquez Ureña, mencione a José Martí, lo cual la profesora y ensayista procura explicar en una mujer de tantas lecturas e inquietudes como Mestre, por el hecho de que si bien el libro data de 1830, los estudios recogidos son seguramente de fecha anterior, probablemente a 1913, mientras que el conocimiento de la obra de Martí como escritor por múltiples azares resulta tardío en nuestro país. Pero más bien habría que preguntarse el por qué la escritora decidió circunscribirse únicamente a autores anteriores al periodo de la Guerra del 68, aunque al igual que con Luisa Pérez de Zambrana, debía estar familiarizada con autores que publicaban en vida de la estudiosa y entre las cuales no faltaron poetas con ansias de libertad, movidos por el amor y los sufrimientos de la patria. Quizás en ello haya pesado su retiro de la sociedad en que vivía, aunque esto no le haya impedido percibir, al menos, los ecos de las luchas por la independencia mencionados por ella al inicio del ensayo en cuestión, así como los de la Guerra del 95 y del acontecer a finales del siglo. En alguna manera sorprende también en este libro, especialmente dedicado a la apreciación literaria, que se incluyan narraciones, tal como anuncia el propio título. Se pudiera estimar que se ofrecen paradigmas de su propuesta teórica, la práctica a que aludiera alguna vez. Centra estos relatos de su autoría principalmente en la mujer objeto, sin alternativa para el cultivo de su intelecto y actitudes, compelida al matrimonio por la familia o por problemas económicos, o víctima ella misma, si pretende manipular sus resortes, mientras que otros
se vinculan con posiciones ante la vida y el arte y en conjunto parecen ofrecer un abanico de posibilidades narrativas. Mas en todo se evidencia el credo de la escritora que ella misma hiciera explícito en una de sus disertaciones. Nárrese el hecho reprensible, ya que impresiona y ofende, pero consigne el escritor su propio criterio y muestre los desastrosos efectos del error y la injusticia. Bien por el aparente carácter teórico del libro o por su escasa difusión, lo cierto es que aunque para su fecha de publicación era escasa la presencia de mujeres que cultivaran el cuento en nuestras letras, nadie reparó en los relatos de Mestre. Aún años más tarde, al conmemorarse el centenario de su nacimiento, el reputado intelectual José María Chacón y Calvo, quien tuviera en sus manos la papelería de la autora ofrecida por su hermana, menciona que entre los libros manuscritos hay una serie de narraciones dedicadas a Florencia, pero tal parece que las asocia más bien al interés artístico de la escritora en esa ciudad. Sin embargo, por algunas anotaciones en las papeletas manuscritas de esas narraciones citadas por Chacón, podemos considerar que Mestre comenzó a organizar un nuevo libro poco después de la publicación de sus dos anteriores, al tiempo que nos confirma que la humanista cultivó la narración a través de un largo periodo y hasta tales manuscritos, agrupados bajo el nombre de Florencia, permiten suponer que los relatos publicados no son más que una selección, una muestra que respondiera a sus fines de propiciar la apreciación literaria, pero también de su talento como narradora. Y solo después pensar en organizar todo en libros, aunque sus anotaciones muestren indecisión en cuanto a las posibilidades de inclusión, ser parte de otros libros o sobre si darlos a conocer bajo su firma o al menos alguno bajo seudónimo. Ello, sin embargo, confirma que a Laura Mestre, además de considerarla como traductora, helenista, humanista, debemos apreciarla como una de las pocas narradoras cubanas que en las primeras décadas del 20, si no entre siglos, con la particularidad añadida de que en sus relatos, al igual que en sus estudios y citas de autores, no parece rebasar en mucho la anterior centuria. Aunque en los 23 relatos que al parecer se proponía recoger y publicar como un conjunto, la estrategia narrativa es disímil como también la extensión de cada uno, quizás lo más interesante sea que no obstante la presencia de diversas variantes temáticas, la mayoría se centra en la mujer joven y su opción de vida. El primer relato, también titulado Florencia, calificado por ella como noveleta, no solo es el de mayor extensión, sino que aúna el interés de Mestre por las obras de arte, su gusto por viajar con la imaginación, su dedicación al culto personal, sin obviar el vínculo con su país. Aun cuando la acción se desarrolla en Italia, todos los personajes son cubanos del período entre guerras, al tiempo que muestra una trama secundaria intrigante sobre el comportamiento humano. Razón tenía Mestre en su preferencia por este relato, puesto que la aspiración a la formación intelectual artística de la mujer, la conjunción del bien y el mal y el trasfondo de la realidad cubana son motivos recurrentes a lo largo del libro, aun cuando diera cabida a la recepción clásica, a leyendas, fábulas u otros motivos sociales. Si bien la autora vacila en calificarlos como historietas, noveletas, cuentos, narraciones o relatos, lo cierto es que no falta entre ellos la nota personal y los ecos de la guerra independentista que se libraba en los campos cubanos. En uno, anotado como integrante del proyectado libro que no llegó a pasar en limpio, el titulado Romance, la acción comienza perfectamente datada en 1882,
año en que posiblemente regresó a Cuba definitivamente su tío José Manuel Mestre, emigrado en Nueva York desde 1869 y vinculado activamente al quehacer independentista. El matiz autobiográfico se refuerza cuando la autora tacha el apellido Mestre, que sustituye por Alfonso, como el propio de la familia a la cual la joven protagonista recibe a su llegada al puerto en un barco de emigrados tornados a su patria una vez acallada la contienda libertaria. Luego de diversas vicisitudes, incluida la muerte del tío, comenta la narradora: la tormenta revolucionaria arrasó el país y los jóvenes de distinguida clase social fueron a la lucha como los hijos del pueblo. El primo, con el cual sostuviera una breve pero intensa relación, se incorpora a una expedición desde Estados Unidos. Participa en la batalla de Santiago, enferma de tisis y al poco tiempo muere. De lo narrado se deduce que Mestre, a pesar de su elección de vida, no estuvo exenta de los ecos de la guerra, aún a partir de sucesos familiares y de su repercusión en ella misma. También el motivo de del joven que va a la guerra en pos de su ideal independentista está presente en otras narraciones, como en Ilusión perdida. En ella, la protagonista opone el amor ideal al sentir corpóreo de su enamorado, cuya muerte, luego de incorporarse a la insurrección armada en nuestros campos, suscita los anhelos de la joven. Situación que nos hace evocar la relación entre Juana Borrero y Pío Urbaz. Pero solo en la muerte de Edwin, la trama se ubica en medio de la contienda reiniciada en el 95 y también se basa, al parecer, en una experiencia familiar. Este relato deviene, por tanto, uno de los pocos testimonios de un suceso ocurrido en medio de la lucha emancipadora, llevado a la ficción por una mujer contemporánea de los hechos. Como es inédito, yo había pedido que lo pasaran para que se pudiera leer, porque este relato se mantiene en los fondos del Instituto de Literatura y Lingüística totalmente manuscrito. Es decir, es el primer pase mecanográfico. La autora claramente divide en dos momentos su relato, al tiempo que su lectura nos devela una interesante marca retórica en su estructura: exordio, narración, argumentación y conclusión. Mestre, que declara haber estudiado los oradores, tanto griegos como romanos, traductora de un trabajo de Cicerón y de las apologías de Sócrates escritas por Jenofonte y Platón, quienes incluían su versión del discurso de Sócrates ante los jueces, no era ajena, por tanto, a los procedimientos retóricos. Así pues, en el posible exordio, ubica al lector en tiempo y espacio, la Cuba de la guerra necesaria, como la nombrara Martí, en una especie de captatio benevolentia, no ajena a su sentir y de la cual se desprende que en la posible encuentro previa, Mestre estimó que debía proyectar no solo el hecho puntual, la muerte de Edwin, sino el sentido de la guerra y su posición ante ella, de manera que finalmente el elogio al joven fuera también el de todos aquellos muchachos que con su incorporación al combate, a pesar de riesgos y peligros, contribuyeron a la independencia patria, como se hace patente en el epílogo. Divide a continuación la narración de los hechos en tres partes. Primeramente, las circunstancias en que se encuentran los expedicionarios norteamericanos, en medio de los cuales marchaba un joven cubano, imberbe y endeble, pero perseverante y tenaz en su empeño. La segunda acción presentada es el encuentro con tropas cubanas. Por una vez, Edwin deja de ser un relato referido para, en un breve diálogo, mostrar su personalidad.
rechaza abandonar a quienes hasta el momento han sido sus compañeros y en el lacónico mensaje a sus familiares, a manera de despedida, se autodefine con palabras evocadoras del célebre epitafio de los espartanos muertos en las Termópilas. Es decir, el joven soldado en el campo de batalla subraya su presencia en tierras cubanas en cumplimiento de los ideales inculcados por los suyos y la firmeza de su decisión de arrostrar los azares de la guerra. Se completa así el relato, tanto físico como moral, tenaz, sacrificado, solidario, firme y honesto, decidido ante su deber con la patria y no menos con sus acompañantes, quienes, en un tercer momento y con marcado contraste, no vacilan en abandonarlo a una muerte casi segura, cuando poco después se derrumba agotado y sin posibilidades de valerse por sí mismo. Con cierta objetividad épica, termina la narración con el nombre completo del protagonista, confirmación del carácter testimonial, a la manera concisa de antiguo epigrama, como justo cierre en el que resuena el mensaje del joven. Así murió el valiente y desgraciado Edwin Mestre. Si el interés de la autora hubiera sido la mera exposición de lo acontecido, no hubiera sido necesario continuar. Pero sus fines se ajustan a los cánones propios de un discurso demostrativo y no puede prescindir de la llamada argumentación. Se detiene pues en los avatares de la vida del joven guerrero que marcan y dimensionan las decisiones asumidas. Las circunstancias nos remiten a otras de las narraciones ya mencionadas, de las que solo tenemos un primer borrador, aunque en este no cambia el apellido, sino que lo asume con orgullo. Explícitamente resalta la personalidad y el papel de su tío en relación con sus ideas independentistas. Cito, había sido en la anterior guerra el representante más distinguido de la Revolución cubana en Nueva York. También en ambos relatos se asemeja el carácter de la segunda esposa, sobre la cual realmente no hay datos como para aseverar su correspondencia, pero que tipifica a una clase de mujer a la cual en otros escritos Mestre hacía objeto de sus diatribas. En ambas narraciones citadas, las actitudes asumidas por la madrastra influyen de una manera u otra en la vida de los hijos del marido. Si en Romance impone un matrimonio frustrante del amor de la protagonista, Edwin niño sufre con su malquerencia, a la cual se agregó la epilepsia, aunque ya adolescente pudo dejar atrás las tristezas y limitaciones de su infancia y encaminar el rumbo junto a sus hermanos. Sin embargo, desdeña esta posibilidad de realización personal al considerarse apto no solo para contribuir materialmente en la contienda cubana, sino para participar como soldado en la guerra por la independencia de su patria. Pudo, no sin resistencia debido a su juventud y endeblez física, incorporarse a un grupo de expedicionarios norteamericanos a los cuales ya en los campos cubanos no abandona. Cuando se le ofrece la posibilidad de continuar con tropas nuestras en las que encuentra algún conocido. En pago, aquellos sí los dejan atrás, condenados al morir en un pasaje abrupto, sin llegar a disparar siquiera una sola bala. No se trata, por tanto, de rendir homenaje por los triunfos o la brillantez de sus hechos, sino como representante de quien honrado y tenaz se enfrenta a la adversidad en pos de su ideal y la consecución de la independencia de su patria. Es la antimonia de sus circunstancias lo que engrandece el quehacer de Edwin y lo torna paradigma de los jóvenes que, como él, luchan aún imberbes contra los ejércitos de la metrópoli colonial, tal como se expresa en las conclusiones. Estas nos remiten en especie de construcción circular a los inicios de la narración y a la razón que mueven al autor a escribir sobre el hecho que le atañe en tanto ocurrido a un familiar, pero en quien personifica, cito, una raza valiente y generosa que ha producido tantos niños heroicos, fin de la cita, capaces de desafiar infortunios, enfermedades y muertes en pos de la emancipación del opresor,
al tiempo que deja también constancia de su propio amor a la patria cubana y a su lucha independentista. El primo Edwin, al parecer centro del relato, deviene emblema de aquellos a quienes honra el discurso demostrativo que encierra el relato. Ciertamente no menciona a Laura Mestre en su obra José Martí y los ideales que lo erigen en el organizador de la guerra necesaria, pero la escritora, por su formación familiar y por su propia convicción, no es ajena a la lucha emprendida, a pesar de su opción de retiro y estudio, al tiempo que corrobora el acierto de la prédica y el quehacer martiano. Personalmente estaba convencida que con su labor intelectual también contribuía, cito, a darle honor y prestigio a su patria. Y ciertamente con este relato testimonial, si se quiere, único escrito por una mujer contemporánea a los hechos, muestra cómo no es ajena a las vicisitudes y a la guerra necesaria por la libertad de Cuba, al tiempo que honra a quienes con su tesón y valor la hicieron posible para finalmente remitirse al momento en que escribe, con una exhortación implícita a asumir el modelo propuesto, en cuanto la patria, cito, es tan digna de mejor suerte entre los pueblos de la tierra.